Hola, bienvenidos al video explicativo de la materia Economía 2. Por motivos que ya todos sabemos y conocemos, tendremos estos encuentros una vez por semana, así vamos explicando los temas que están en el programa de Economía. Los temas que abordaremos hoy serán economía, escasez, factores productivos, problemas fundamentales económicos de cada sociedad, costo de oportunidad, clasificación de la economía entre micro y macroeconomía y por supuesto las variables macroeconómicas. Todos estos temas están en el trabajo de análisis y lectura y están en el punto número 1. Comencemos a desarrollar los temas. La economía estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. ¿Esto qué significa? Todas las sociedades poseen algunos recursos y estos recursos los tienen que distribuir para poder producir bienes y servicios que estos estarán destinados a poder satisfacer necesidades. Si nosotros analizamos un poco más esta descripción o esta definición, podremos encontrar que existen agentes y también existen factores productivos. Los agentes son las personas o individuos que se mueven en esta economía, en este mercado, y nosotros podemos decir desde el punto de vista de la economía que existen tres: las familias, las empresas y el Estado. Nosotros tenemos la familia, que es la dueña de los factores productivos y la cual le da a las empresas, a cambio de una renta o a cambio de dinero o ingreso, le da estos factores productivos a las empresas producen bienes y servicios y estos se lo devuelven o se lo dan al mercado por medio de bienes y servicios que las familias van a utilizar para satisfacer sus necesidades. Así explicamos medianamente un circuito simple o circuito de la economía en la cual circulan los bienes y servicios con el dinero. También de esta definición nosotros podemos desprender el término o la definición de escasez. La escasez es un concepto relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la disponible. También lo podemos explicar de otra forma diciendo lo siguiente: las necesidades de los seres humanos son infinitas y los bienes y servicios para satisfacer esas necesidades son finitas o limitadas. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener muchas necesidades, pero en realidad nos limita para satisfacer estas necesidades exactamente los recursos materiales. Este documento de Molchon y Becker nos habla de tres factores principales o tres factores productivos. En la actualidad nosotros podríamos decir que son 5. Sin embargo, aquí desarrolla 3: la tierra, el trabajo y el capital. La tierra es el recurso natural, todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo. El trabajo, que es el segundo factor productivo, es el tiempo y las capacidades intelectuales dedicadas a la actividad productiva. El trabajo lo producen las personas, los individuos. En este caso nosotros hacemos un análisis demográfico de la sociedad. Podemos decir que hay una población activa, es decir, las personas que están de 18 a 60 años en las mujeres, de 18 a 65 años en los hombres, la cual están en la etapa productiva, o sea, deben trabajar. El tercer factor nos habla del capital, los bienes duraderos no dedicados al consumo sino a producir otros bienes. Allí distinguimos tres tipos de capital: el capital humano, que está constituido por los conocimientos y cualificaciones adquiridas por los individuos por medio de la educación y de la experiencia. Es el personal especializado, es el capacitado para poder trabajar. El capital financiero, que es aquel que dispone el dinero para poder financiar la actividad económica. Y el capital físico, es decir, las máquinas, los edificios, aquel capital que nos sirve para producir otros bienes. Sumado a estos tres factores productivos tradicionales está la tecnología, la que nos permite a nosotros poder acelerar o hacer más eficiente el proceso de producción de los bienes y servicios. ¿Cómo la podemos encontrar? Podemos encontrar de dos maneras: una que es la tecnología blanda, la organización de todo este sistema productivo, y también la podemos encontrar como una tecnología dura, el mejoramiento de todas las maquinarias. Mayor tecnología, mayor producción en menor tiempo, o mejor producción o de mayor calidad en menor tiempo. Por último, tenemos el quinto factor productivo, que se sumará a todos los tradicionales también, el cual es el factor empresario. Es aquel factor o persona que coordina los demás factores productivos. Es aquel que conoce el negocio
y aquel que busca las oportunidades en la economía. También es el que decide o toma las decisiones. El costo de oportunidad se define como aquello que se renuncia para conseguir otra. Es decir, si yo tengo un solo recurso, como ya hemos dicho, los recursos son escasos, voy a decidir producir un bien que me sea más rentable a costa de otro bien que es menor rentable o tiene menor utilidad en la ganancia. Los problemas económicos fundamentales de toda sociedad es qué producir, es decir, qué vamos a producir, qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, una persona dentro de una sociedad no va a producir algo que no va a vender. Todas las personas necesitan producir bienes y servicios que se van a consumir. Entonces, lo primero que va a hacer es preguntarse qué necesitan las personas o qué necesita el mercado, y eso es lo que va a producir. La segunda pregunta es ¿cómo voy a producir? Es decir, todos los procedimientos que yo voy a necesitar para poder hacer estos bienes y servicios que voy a producir. Voy a hacer un estudio de mercado con qué es lo que cuento para poder producirlo. O sea, cómo voy a producir, la cantidad de personas que voy a necesitar, los insumos que voy a necesitar y también la materia prima y de dónde la voy a obtener. Por último, me voy a preguntar para quién producir. En otras palabras, cómo se va a distribuir el total de la producción nacional entre diferentes individuos y familias. ¿A dónde va a llegar mi producto? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Cómo va a llegar hasta ahí? ¿Cómo lo voy a distribuir? Ahora vamos a avanzar sobre la clasificación de la economía. Y este documento nos invita a clasificar la economía en dos, en microeconomía y en macroeconomía. Define a la microeconomía como el estudio de cómo o qué decisiones toman o se toman en los hogares y en las empresas. ¿Para qué? Estos recursos que son escasos los debo utilizar de la mejor manera posible para poder satisfacer las necesidades en las familias. Y las empresas van a producir todo lo que las familias necesitan. Entonces va a estudiar esas decisiones que se producen tanto en los hogares. Luego define la macroeconomía como el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permitirá conocer el actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. Entonces, va a llamar a esta demanda agregada o demanda global, y a la sumatoria de todas estas decisiones de las empresas la va a llamar oferta global u oferta agregada. Como es referido a un país, también lo que va a tener en cuenta es la política macroeconómica, que está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales, es decir, del gobierno, destinada a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Los objetivos de la política económica, de la producción, el empleo y la estabilidad de los precios. Es decir, va a estar encargada por medio de esta política económica a poder sostener la producción, a poder tener a las personas empleadas y a la estabilidad de los precios. El último punto que nos lleva a este trabajo son a las variables macroeconómicas. Estas variables las divide en tres: variables de flujo, variables de stock y variables de precio. Las variables de flujo son aquellas en las que se moviliza toda la economía. Dentro de las variables de flujo podemos ver o observar todo lo que se produce en bienes y servicios, aquella producción que tiene una empresa en un periodo determinado. A eso nosotros podemos llamar ingreso, ya que una vez que son vendidos todos estos bienes y servicios, van a ser el ingreso genuino de todas las empresas. Luego de obtener nuestro ingreso, nosotros veremos que si nosotros pagamos todos nuestros gastos o egresos, nos puede quedar una porción de dinero. Esto, si lo invertimos, podemos decir que lo vamos a invertir en algún factor productivo de capital para mejorar nuestra producción, es decir, producir más. Siempre hablando de un periodo determinado. Si lo vemos desde el punto de vista del Estado, nosotros entendemos que tenemos déficit fiscal cuando nosotros gastamos, o el Estado gasta mucho más de lo que tiene presupuestado en sus ingresos. La segunda variable se llama variable stock. Es aquello que yo acumulo en una fecha determinada en comparación de otra. Casi siempre es, por ejemplo, el periodo anterior o año anterior en relación a este año. O por ejemplo, al inicio de esta actividad, de este periodo económico, principio de año, en relación al final del año. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? Lo que a mí me queda, lo que yo tengo.
en qué he mejorado mi capital, por supuesto. Por último, dentro de las variables de stock voy a tener la deuda pública. Yo, siendo un país y tengo un déficit fiscal, voy a pedir una deuda, voy a pedir un crédito al exterior para poder cubrir mi problema de gastos. Si yo gasto mucho más de lo que puedo obtener o que son mis ingresos, voy a pedir un crédito internacional. ¿Para qué? Para poder cubrir. Eso va a quedar en la variable de stock. Son las deudas o pasivos que yo voy a tener del exterior. La última variable que nosotros tenemos es el precio, que es la manera que nosotros podemos medir el valor que tiene un bien en la economía. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan entendido y nos vemos la próxima.